Entonces, para mí es una irresponsabilidad de alguna manera descontextualizar los datos, presentarlos de forma abierta. Hoy estamos viviendo eso más que nunca. Por eso incluso hay censuras en las redes para tratar de controlar a lo que nos estamos exponiendo sin contexto. ¿Okay? Las personas toman una serie de conclusiones y de decisiones con la información que si es que no está bien presentada, si no está bien analizada, pueden cometer unos errores tan grandes. O sea, déjame ver si es que logro encontrar, porque yo tengo un ejemplo súper ilustrativo, casi como para niños de colegio, de este tema. Porque la verdad es que es algo que entre mis clientes siempre trato de alertar y de darles de alguna manera una herramienta para que tomen las decisiones correctas. Déjame ver si le logro encontrar. Pero bueno, hasta eso, dime. No, y tomar las decisiones correctas es súper importante. Absolutamente. Y además es bastante complejo asumir que la información te va a dar la respuesta final. Cuando uno trabaja con información, lo crítico es entender que nosotros somos como darte un mapa, pero yo no te doy recorriendo el camino. Si te voto a ti en una ciudad que no conoces, en un idioma que no conoces, y te digo, llega a tu hotel, te va a tocar hacer una serie de esfuerzos, te vas a perder 3 veces, vas a entrar a calle sin salida. Llegas porque eres recursivo, pero vas a haber gastado tanto esfuerzo en lograrlo que no tiene sentido. Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa directamente de Ecuador a Lorraine Kressler. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí hoy día. Un placer que hayas aceptado esta invitación. Y siempre, Lorraine, hay alguien que no te conoce, pues esta es la pregunta clásica aquí. ¿Quién es Lorraine Kressler? Wow, buena pregunta. Difícil responder acertadamente. Soy mamá, trabajo haciendo investigación de mercado, soy una persona con un montón de opiniones, un montón de ruido en LinkedIn también. Y la verdad es que creo que hoy día vamos a tratar de ahondar un poquito, pero la verdad es que está en construcción. Está bueno eso, está en construcción. Me dijiste que te gusta mucho la investigación de mercado. ¿Cómo te diste cuenta que eso te encantaba, que esa era, digamos, tu pasión, si así se puede llamar? Sí, a veces es historia de mi vida. Cuando yo tenía unos 18, 19 años, entré a la universidad y le dije a mi mamá que yo no quería graduarme, que yo quería estudiar el resto de mi vida. Esa señora perdió la cabeza. Yo no tengo plata para pagar la universidad, usted se me gradúa y se me pone a trabajar ya mismo. Yo tenía una beca, entonces, claro, era un esfuerzo súper grande que yo logre estudiar y le decía a mi mamá que no quería graduarme. Tuve que salir de estudiar justamente por temas de dinero cuando tenía 19 años y comencé a saltar de un trabajo a otro. Atendí en una óptica, fui recepcionista en un local, fui mesera, fui bartender, hasta que un día una amiga me llamó y me dijo, oye, tú escribes rápido en la computadora. ¿Quieres venir a una empresa donde yo estoy haciendo pasantías? Necesitan a alguien que escriba unos grupos focales. Para mí era chino, no tenía idea lo que me estaba diciendo, lo que yo escuché es trabajo, dije, sí, voy. Me acuerdo que me senté en un cuarto, no me hicieron ni prueba, no me pidieron currículum, me senté en un cuarto oscuro y me dijeron, vas a anotar todo lo que dice la señora que está en la punta de la mesa en mayúscula y todo lo que dice el resto de las personas en minúscula y con un enter. Y ya, y desde ese segundo que comencé a ver cómo la gente generaba información, cómo el moderador de un grupo focal dirigía el proceso para recabar los insights, este proceso realmente de construcción de información, me enamoré.
y desde los 19 años no paré, me quedé en ese cuarto oscuro años y luego salí a la luz y comencé a aprender muchísimo más, me metí ya a temas estadísticos, a temas analíticos y ese ha sido un crecimiento natural, pongámoslo así. Gracias a la investigación de mercados pude volver a estudiar, me dio los recursos para poder pagar la universidad. Entonces regresé, egresé de la universidad y con el título ya me ofrecieron un trabajo en este rubro que a mi pobre esposo yo siempre le digo, él no tiene chance de ganarse el espacio por ejemplo, antes cuando las mujeres se casaban y eran Anita de Parra, Juanita de no sé qué, yo soy Lauren de la empresa en la que trabajo, entonces yo soy Lauren de Focus. Sí, siempre me contesta el teléfono, sí, ¿cómo están? Claro, con Lauren de Focus, ¿cómo están? Creo que sobre todo eso en, no sé, en Latinoamérica, en algunas partes, no sé, se ha hecho popular así, porque entrevistaba a otra persona de Argentina, Leo Picholi, y me decía lo mismo, que él se identificaba así, soy Leo no sé qué, el nombre de la empresa, es increíble. Pero nos terminamos casando con las empresas y con el trabajo, pero eso es cómo llegué a traspiés a hacer esta cosa. En Focus, en tu primer año, como digamos al frente del departamento que diriges ahí en lo que es marketing, ¿no? Directora general. Sí. Y lo llevaste a incrementar en más de un 46%. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué magia? A ver, yo la verdad no me he hecho la culpa a mí, sino que tal vez tengo que decir que antes de mi gestión tal vez no había una gestión tan agresiva. La verdad es que si es que me atribuyo toda la responsabilidad sería injusta, la verdad. Tengo un equipo brillante, una cantidad de personas que creo que cada vez que puedo les digo la suerte que tengo de trabajar con ellos. Y creo que antes estábamos subutilizados. Lo único que hice fue, de alguna manera, determinar los espacios en los que no estábamos todos dando lo mejor de nosotros, encontrar estas brechas de oportunidad y salir al mercado. Como te digo, tal vez no quiero lanzar a la anterior gerencia para abajo, pero tal vez la anterior gerencia no estaba haciendo tanta gestión. Yo comencé a hacer gestión y la verdad es que cuando lo haces bien y lo haces con cariño, los clientes lo notan. Qué bien. ¿Y cómo descubres, ya estamos aquí hablando de trabajo en equipo, cómo descubres el talento de cada persona, el lugar donde cada persona va? Quiero decir, lo que la persona puede hacer mejor para que rinda al máximo y el equipo al final funcione como funciona el tuyo y te pueda apoyar de ese modo. Yo creo que ahí no es un tema de que uno descubra, sino que ellos lo descubran. Entonces, hay un periodo siempre de crecimiento personal. Entonces, cuando yo cogí la gerencia o cuando trabajo con los equipos, lo que hago es, de alguna manera, como haría con mi hija, probemos varias cosas y veamos la que más disfruta, con la que más desempeño de alguna manera logra. Yo no soy de casarme con una metodología, sino que voy viendo cómo podemos ir evolucionando. Y eso ha sido el proceso. La verdad, cuando recién tomé la empresa, teníamos ciertas metodologías que establemente se venían haciendo en investigación de mercados. Entonces cogí y dije, bueno, probemos. Han habido unas que se han ido a la basura a la semana, otras que han despuntado y se han convertido en estandartes de la empresa, pero casi como estas nuevas metodologías de prueba rápido, falla rápido, aprende rápido. Creo que ha sido un proceso de mi vida sin esa metodología. Ahora que existe, de alguna manera nos acompaña, pero como te digo, es más de que todos podamos explorar nuestras habilidades. Tengo personas que antes eran exclusivamente dedicadas a un área, que han querido explorar otra, que estaban como viendo lo que estaba pasando en otra área, se ha dado la oportunidad, han brillado ahí. Tengo personas que eran netamente comerciales, ahora me manejan áreas analíticas de información. Entonces, realmente somos un equipo hiper diverso, súper comprometido y además que como que converge de alguna manera en las distintas necesidades que tenemos. Qué bien.
más adelante, una de las últimas preguntas aquí se trata de liderazgo, de liderazgo, pero es una pregunta con una respuesta muy seca, por eso quiero abordar el tema aquí, ya que tienes ese equipo que funciona tan bien y todo eso. ¿Cómo puede hacer un líder para que su equipo funcione bien y rinda al máximo? ¿Cómo mueve las piezas y qué hace con cada persona? A ver, para mí lo primordial es empoderarlos. O sea, una persona que tiene responsabilidad sobre sus acciones y que conoce el efecto de lo que hace sobre otros es crítico. Generalmente las empresas rompen en pequeños procesos o en pequeños silos el entregable final. Y las personas se desconectan de eso, de lo que estamos produciendo al final. Entonces, por ejemplo, imagínate en un banco tienes una persona que está evaluando riesgos y lo que ve es una fórmula, pero nunca ve al final de esa fórmula a la mamá que necesita ese dinero para, no sé, comprar cosas para su hijo que está enfermo, ¿ok? Entonces, cuando nos desconectamos de nuestro entregable final, de nuestra razón de ser, siento que ahí es donde las personas no sacan completamente su capacidad. Para mí es crítico, por ejemplo, en mi equipo, todas las personas han estado presentes en los entregables, todas las personas van a las presentaciones. Por suerte sí somos un equipo reducido, lo cual nos permite de alguna manera exponer a todos a todo, pero eso es crítico. El rato que tú tienes conciencia que lo que tú haces genera ese efecto, cambia completamente la conciencia de lo que estás haciendo. Yo les suelo poner un ejemplo que me pasó hace años. Yo era súper junior, me fui a una presentación de una investigación, habíamos evaluado 2 publicidades, una que gustó más y otra que gustó un poco menos, pero no era radical la diferencia. Fuimos a hacer la presentación y estaban las 2 agencias de publicidad ahí en una licitación gigantesca por esta cuenta. Y nosotros fuimos con los resultados que no eran concluyentes, esta gustó más, un poquito más que esta. Y me acuerdo la preocupación, toda la discusión que hubo, porque era una cuenta de millones de dólares que estaban tratando de ganarse estas 2 agencias. Y decía, nosotros irresponsablemente lo tomamos a la ligera, porque eran 4 grupos focales, evalúen 2 publicidades y llevamos los resultados, pero no nos dimos cuenta en ese momento el impacto que esto tenía sobre 3 empresas, nuestro cliente y sus proveedores. Era una publicidad de alimento de mascotas, o sea, la verdad es que le dimos muy poca importancia para lo que realmente era, y eso a mí me abrió los ojos. Y cualquier investigación que nosotros hacemos, por pequeña que sea, cualquier entrega de información, por diminuta que sea, tiene esa conciencia detrás. Para nosotros puede ser el menor de los proyectos, para esa persona puede ser una inversión de toda su vida. Okay, sí, sí. Y aprovechando este tema, te hago una pregunta importante. Alguien me dijo en una de estas entrevistas que hago que tienes que repetir tus fracasos porque puede ser que el contexto en el cual estás probando esa, digamos, esa estrategia de marketing o esa publicidad o lo que sea, puede afectarte negativamente. Me decía, en Latinoamérica ahora mismo hay manifestaciones y cosas y puede ser que eso afecte que la gente en estos momentos no lo quiera. Si esperamos otro momento, quizás ese producto lo quieran. Entonces hay que repetir eso para ver si es realmente un fracaso o si eran las condiciones las que hicieron que esa campaña no funcionara. Es interesante. Yo que trabajo en la parte analítica, no tanto de generación, sino en la parte analítica de los procesos de toma de decisiones, para mí es irresponsable, de alguna manera, obviar el contexto cuando estamos haciendo un análisis. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo análisis que tienen que tomar en consideración que todas las personas estamos con la cabeza en el virus que está arrasando con el mundo, la situación económica que todos mis clientes están viviendo.
si es que de alguna manera nosotros descontextualizamos y analizamos algo por fuera, vamos a cometer errores. Entonces, tal vez no es una cuestión de replicar el error, sino que de alguna manera uno necesita tener en consideración lo que está ocurriendo, porque eso sí puede marcar el éxito o el fracaso. Puede que hoy día yo le pregunte a una persona, ¿usted quisiera un crédito para vivienda? Van a decir, no, olvídate, ¿qué te pasa por la cabeza? No me interesa. ¿Quieres un viaje en un crucero? No, bajo ninguna circunstancia. Pero es porque lo estoy analizando sin contexto. Digo, los análisis responsables se tienen que hacer dentro de estos escenarios y además tomar en consideración eso cuando uno hace la entrega de la información. Es decir, puede no ser un fracaso, puede ser condición de entorno. Y eso supone que no es que tengo que repetir mi fracaso, sino que tengo que evaluarlo en otras condiciones. Eres una persona que cree firmemente en los datos. ¿Cómo explicas eso y qué importancia tienen los datos? Listo. Como te decía, creo en los datos, en efecto, pero en los datos bien generados, en los datos bien analizados y en los datos con contexto. La verdad es que hay una capacidad maravillosa de desdibujar la información. Si es que uno ve un porcentaje, lo puede desconfigurar completamente. Por ejemplo, el otro día había una publicación en LinkedIn que decía que en Ecuador había crecido el consumo de las personas en el canal tradicional y había una tabla de porcentajes y pasaba del 35 al 36%. Y esta persona declaraba que había un crecimiento grande y a qué se debía e invitaba a la reflexión. Mi primera duda es ese porcentaje, ¿a qué se refiere? ¿Es un porcentaje de gasto, un porcentaje de declarativo, un porcentaje de ingreso por ventas del local? No tenía idea a qué se refería. Y después de un 35 a un 36% puede sonar a incremento, pero puede ser una serie de cosas. Puede ser margen de error en la muestra, es decir, podemos tener una muestra que no necesariamente esa diferencia significa incremento. Puede ser que, digamos, si hubieran sido ingreso por gasto, subió del 35 al 36%, bien podía ser que subió el precio de las cosas, no necesariamente la frecuencia, recurrencia o uso del canal. Entonces, para mí es una irresponsabilidad de alguna manera descontextualizar los datos, presentarlos de forma abierta. Hoy estamos viviendo eso más que nunca. Por eso incluso hay censuras en las redes para tratar de controlar a lo que nos estamos exponiendo sin contexto. ¿Okay? Las personas toman una serie de conclusiones y de decisiones con la información que si es que no está bien presentada, si no está bien analizada, pueden cometer unos errores tan grandes. O sea, déjame ver si es que logro encontrar, porque yo tengo un ejemplo súper ilustrativo, casi como para niños de colegio de este tema, porque la verdad es que es algo que entre mis clientes siempre trato de alertar y de darles de alguna manera una herramienta para que tomen las decisiones correctas. Déjame ver si le logro encontrar. Pero bueno, hasta eso, dime. No, y tomar las decisiones correctas es súper importante. Absolutamente. Y además es bastante complejo asumir que la información te va a dar la respuesta final. Cuando uno trabaja con información, lo crítico es entender que nosotros somos como darte un mapa, pero yo no te doy recorriendo el camino. Si te voto a ti en una ciudad que no conoces, en un idioma que no conoces, y te digo, llega a tu hotel, te va a tocar hacer una serie de esfuerzos, te vas a perder 3 veces, vas a entrar a calle sin salida. Llegas porque eres recursivo, pero vas a haber gastado tanto esfuerzo en lograrlo que no tiene sentido. En cambio, cuando uno trabaja con información, es como darte un mapa, te doy Waze. Así no sepas del idioma, pones, llegas. Hasta claro. Con el translator vas llegando. Sí, sí. Si tienes la información en la mano, se hace mucho más fácil. Exacto. Entonces, cometes menos errores, los recursos son usados de forma más eficiente y la verdad es que hace tu vida un poco más fácil en lo difícil que pueda llegar a ser. Claro. Y lo importante es que la vida sea fácil y que las cosas fluyan. Sí, que cometas la menor cantidad de errores prevenibles
porque errores vamos a cometer, Sí, hay sí, algunos ¿verdad? que sí podemos prever, y la verdad es que podemos hacerlo de una manera, como dices, más fluida. A ver, déjame ver que por aquí está el ejemplo. Aquí es un dato engañoso que yo suelo presentar a mis clientes y les digo, leamos este gráfico, ¿ok? Hagamos el ejercicio de entender qué es lo que está pasando. Entonces, por Mm, ejemplo, nosotros tenemos una correlación, número de piratas en el mundo y temperatura global en grados Celsius. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que a mayor temperatura, menor cantidad de piratas. mm, ¿Ya? ¿Qué correlaciones o qué decisiones pueden salir de esto? Si es que nosotros queremos ser muy proactivos y parar el calentamiento global, ¿qué deberíamos hacer según este gráfico? Ponernos una escuela de piratas. sí, sí, A más piratas o financiamiento para piratas, pongo barcos a disposición de los piratas y mientras más piratas debería reducirse la temperatura global. O si nos vamos al extremo, digamos que ya no es corregible, pero sí se puede detener. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que no siga subiendo la temperatura? Hacer que ya no haya ni un pirata más, ¿ya? Chao, sí, sí. piratas. Es terrible, pero esas son las dos conclusiones que se pueden Mm, sacar de este gráfico. Eh, Esto es algo muy típico que ocurre, que los medios hacen muchísimo, que las empresas hacen muchísimo. Pero realmente, ¿qué va a pasar? Sube, digamos, me pongo mi escuela de piratas y creo 70.000 piratas del próximo año. ¿Qué va a pasar con la temperatura global realmente? los Nada. piratas no van a hacer nada con, con eso. No va a pasar nada. Entonces, este es uno de los ejemplos clásicos de cómo usar mala información te puede hacer tomar malas decisiones, porque eso es una inversión inmensa, una Sí, escuela, financiamiento, etcétera. Claro, es un ejemplo que nos lleva a la ridiculez, pero imagínate estos datos con, por ejemplo, nivel educativo y tasa de divorcio. A mayor nivel educativo hay menos tasa de divorcios y eso sí, está probado. Pero eso no significa que si estoy en una mala relación y estudio un PhD me va a ir bien. ¿Ya? Esas claro. son las diferencias entre una causa y una correlación. Nosotros podemos graficar todo, es una correlación. Y se ve bonito, se ve muy lindo, pero no es causal. Es decir, si Sí. yo muevo una de esas variables, no va a pasar nada con la otra. Entonces, Mm, aquí es este ejercicio, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que tener un montón de cuidado, porque hacer este tipo de cruces se ve lindísimo, pero les lleva a mis clientes y al mercado a tomar unas decisiones locas, unas inversiones millonarias, y después van y preguntan, oye, ¿y por qué no logré capitalizar? ¿Por qué no funcionó el negocio? ¿Por qué no pasó lo que decía este gráfico que iba a pasar? Porque era una correlación y no una causa. Entonces, sí, en efecto, para darle full circle a tu pregunta, yo definitivamente creo en los datos, pero en sí, este tipo de datos bien, claro. bien tratados, eh, que de alguna manera no estén manipulados, si es que Sí, se puede decir así. sí, que la información llegue como es, y eso está muy, ese ejemplo que pusiste está muy interesante y se entiende muy fácilmente. Muy bien. Te digo una cosa que vi que publicaste y que me gustó mucho, que dice, levántese de lo mejor de sí mismo, viva en paz, repita. Repeat, replay. Sí, la verdad es que para mí la vida es eso. O sea, si uno se levanta y vive a medias, no tiene mucho sentido. Hoy día, por ejemplo, te digo, nosotros estamos comenzando este proceso de trabajar desde la casa. Es un periodo bastante incierto en nuestro país. Y la verdad es que me levanté con todos los ánimos, estoy trabajando desde temprano, estamos en esta entrevista. em, si es que hoy o mañana fuese el último día que estamos aquí, que sea esto, que sea un día donde sigues aportando, donde pasas bien, donde tu familia está en paz, donde las preocupaciones pueden tomar un segundo plano a las relaciones. Y la verdad es que yo lo vivo así. No tengo mucho que esconder detrás, la verdad. Eh, me encanta vivir y esto es parte de...
si es que no damos lo mejor de nosotros, creo que nos estamos jugando en contra y metiendo el pie a propósito. Sí. Y cuando hablas de dar lo mejor de nosotros, ¿cómo le explicas eso a alguien que quizás está viviendo una vida limitada? A ver, aquí yo tengo una pelea conceptual porque las personas suelen no creerme, ¿ok? En mi país, el fenotipo suele no ser muy parecido al mío. Yo tengo una cara gringa, tengo la piel un poco más clara y suelen pensar que las personas con estas características no hemos vivido momentos difíciles. Yo salgo de un hogar roto, de una familia de maltrato y adicciones, de una pobreza extrema, aunque no, te digo, suele ser a veces difícil para las personas verme y creer este discurso, pero hubieron años, no meses, años de mi vida donde tuve que luchar para salir adelante. Y la verdad es que dar lo mejor de ti mismo no depende del contexto, depende de ti. Yo me levantaba todos los días 4:30 de la mañana, salía a coger 2 buses, llegaba a las 8:30, vivía lejísimos, llegaba a las 8:30 a mi trabajo, trabajaba y me quedaba todo lo que tenía que quedarme, siempre tratando de dar un poco más, de aprender un poco más, de aportar. Y poco a poco también vas creciendo, pongámoslo así. Creo que el mayor error es pensar que la situación actual es la situación en la que vas a estar siempre y que no va a mejorar y no va a empeorar. Hace 3 meses todos pensábamos que el 2020 iba a ser un año de recuperación de la recesión económica y enos aquí. La verdad es que no pudo haber empeorado más, pero eso no significa que no va a mejorar y que si nosotros todos los días nos levantamos con estas ganas de realmente seguir, o sea, a veces es cuestión, por más difícil que suene, solo caminar un pie frente a otro y no esperar encontrar la luz al final del túnel, solo seguir caminando, eso es lo que hay que hacer. No todos son cuentos de hadas. Yo creo que cuando uno habla en positivo la gente se imagina el mundo muy romántico, pero a veces es simplemente levantarte, vestirte, salir a trabajar y seguir al siguiente día y seguir al siguiente día hasta que de tanto repetir y de tanto aprender vas a seguir creciendo. Hay esta imagen, no sé si te han contado alguna vez del burrito que estaba en un pozo, habían cavado un pozo, se cae el burrito y vienen unos señores y dicen, uy, ya ese burrito ya hasta ahí llegó, mejor lo vamos a enterrar porque no va a salir de ahí. Comienzan a lanzar tierra y el burrito se sacudía y pisaba encima de la tierra. Se sacudía y pisaba hasta que salió. Muchas veces es eso, o sea, sacudirnos la tierra día tras día, tras día, sin perder las ganas de sacudirnos la tierra, porque Sí. no se pone fácil rápido, toma tiempo. Sí, sí, como se dice, la vida es una montaña rusa. Pero pienso, Loren, que del punto de vista mío, el principal problema aquí que tienen la gente es el problema de mentalidad, que es la mentalidad esa de que quizás todas esas dudas que tienen sobre ellos mismos, que no tienen no confían en ellos, que tienen miedo también a que si dan un paso fuera de lo que dice la sociedad, los van a criticar, se van a reír si fracasan. Entonces, ese problema de mentalidad, creo, para mí es lo más grave y lo fundamental. Sí, también vivimos en esta época donde toda nuestra educación y todo el entorno nos dice, fallas igual perder. O sea, cualquier cosa que signifique fallar es perder. La anterior semana yo hacía una entrega a un cliente a través de un taller de unos hallazgos de la generación Z, de estos chicos que se vienen, los jovencitos. Y, perdón, gran parte de el hallazgo y una cosa que les rompía esta sensación de comprensión, es que me decían, no puedo creer que estos jóvenes no tienen en su cabeza el fracaso como algo malo. El fracaso es parte del aprendizaje, es algo con lo que se van a enfrentar siempre, lo ven como algo natural. Y mis clientes, que son otra generación de siempre, es que a mí me han dicho siempre que si es que me atraso, si es que no entrego, si es que el proyecto le va mal, si es que
pierdo plata, se me acabó la carrera, hasta ahí llego, pero estos chicos lo ven de otra manera. Entonces yo creo que también estamos viviendo un gran cambio cultural, afortunadamente. Se van a venir esos procesos, pongámoslo a futuro, pero entre nosotros, quienes tenemos más de 30, 27 años, definitivamente fuimos criados en un entorno donde fracasar es malo. Y nos cuesta muchísimo. Por eso estos nuevos discursos de aprende, falla, le cuesta a una empresa, le cuesta a una persona. No quiero fallar, porque me dijeron que si fallaba era malo. Pero no es culpa de la persona, es culpa del entorno. Lo que sí es culpa de la persona es no aprender a sobrepasar eso. ¿Okay? Todos tenemos ahora tantas herramientas para hacerlo que ya si no queremos, ahí sí ya recae sobre nosotros. Sí, sí. Pero ¿cómo crees que alguien pueda comenzar a cambiar esa? Te digo, yo creo que es un problema de mentalidad sobre todo y la creencia que nos ha inculcado y todas esas cosas. ¿Cómo alguien puede comenzar a avanzar en eso y comenzar a cambiar esa mentalidad y comenzar a tomar, si hay que tomar riesgos, hacer lo que haya que hacer para vivir una vida mejor? Porque al final, si no arriesgas, no hay recompensa. Sí, a ver, esa es otra de las cosas que nunca nos enseñaron a hacer, que es trabajar en nosotros mismos. No ha existido en nuestra historia una forma de vernos a nosotros primero, trabajar en nosotros, entender en lo que somos buenos, en lo que somos malos, de alguna manera construir sobre nuestras fortalezas, trabajar nuestras debilidades, y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Tal vez una persona es un poco reactiva, otra persona es introvertida, pero nunca históricamente nos han enseñado a trabajarnos. Eso ya recae mucho sobre nosotros, es muy empírico. Afortunadamente cada vez hay más herramientas, pero para llegar a esos procesos de construcción mental, sí necesitamos trabajar en nuestras taras, en nuestras trabas, en nuestros sesgos y reconocer nuestros errores es de las cosas más difíciles que hay, porque error es malo y yo no puedo enfrentar mis errores sin de alguna manera enfrentarme a esta idea de que soy malo en ciertas cosas. Entonces, lo primerito es trabajar en uno mismo. Es el trabajo más difícil porque no hay parámetros, no tenemos un punto de partida, un punto de llegada, pero la verdad es que ese es el mayor de los retos. Hay muchos ejercicios de autoconciencia, de autoconocimiento, pero la verdad es que todavía se los ve muy, eh, hasta muy hippies, por ponerlo así. Piensa que eso te toca hacer si es que haces yoga, pero no va por ahí. O sea, la verdad es que yo creo que ese es el paso uno para cualquier relación sana, con uno mismo, con el entorno, con sus clientes, con sus colaboradores, es tener esta conciencia y además de entender lo que te decía al comienzo, siempre estamos en construcción. Sí. Nosotros no somos una obra terminada jamás. Es más, nos morimos siendo parte de un proceso. Y eso es algo que también hay que asumir y asimilar, que las personas con su frase siempre lo he hecho así, yo soy así, esta es mi personalidad, justifican mucho esa incapacidad de trabajarse a sí mismos. Sí, creo que hay que empezar por ahí. Tienes que trabajar en ti mismo para después poder dar lo mejor de ti. Y ahí caemos en lo que habías dicho antes. Levántate, da lo mejor de ti y eso. Pero también se ve el tema que mucha gente vive esta vida deprisa, siempre corriendo y tenemos esa idea de que si paramos para ocuparnos de nosotros mismos, estamos siendo egoístas porque no, digamos, no estamos dándole a nuestros hijos o a quien sea en este caso el tiempo y todo lo que, sobre todo el tiempo, el cariño que necesitan, pero si es que no te ocupas de ti primero y tú estás bien, no le vas a dar todo lo que necesita y no le vas a dar el máximo que le puedes dar. No sé qué piensas de eso. Completamente de acuerdo, completamente. O sea, no, eso sí ni te voy a discutir, te voy a decir sí. Claro, hoy día también tenemos esta paradoja de el tiempo. Nos han hecho la vida tan más fácil, no tenemos que ir a hacer filas, todo nos llega a la casa, podemos hacer estas cosas de manera digital, pero aún así no tenemos tiempo.
Entonces, todo ese tiempo que nos dieron en todos estos procesos que antes usábamos, ¿dónde está? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué seguimos sin tiempo? Es una pregunta que nuevamente trato de hacer que las personas se enfrenten, porque, por ejemplo, hace 10 años hubiésemos pasado en filas de banco, en filas de supermercado, en filas para pagar los servicios básicos. Teníamos que hacer filas si queríamos averiguar algo, teníamos que ir presencialmente si queríamos cancelar o comprar. Hoy no. Antes teníamos que planear viajes para hacer temas como el que estábamos haciendo. En el peor escenario hubiese sido una llamada telefónica que costaba cientos de dólares, pero seguimos sin tiempo y sin recursos porque logramos ocupar esos espacios de una manera tan eficiente, pero seguimos olvidándonos de darnos ese tiempo. Hay un lindo estudio que se hizo hace mucho tiempo. 2 niños genios fueron seguidos transversalmente a través de unos científicos en 2 países completamente distintos. Eran chiquititos, a los 11 años se habían graduado de la universidad y de repente, bordeando los 11, 12 años, decidieron ponerse a jugar. Y los papás, cada uno por su lado, no se conocían, en un estudio que luego se analizó en Convergencia, decían, ¿qué pasó? Mi hijo ya no es genio, ¿por qué quiere ahora jugar pelota y ya no está haciendo las fórmulas? Bueno, los enanos se pegaron su sabático, ponle un año. Después de un año más o menos, otra vez se volvieron a sentar y generaron cosas maravillosas. Uno de ellos creó el material con el que se hacen las prótesis de huesos, el otro muchacho es una fórmula matemática brutal. Y cuando les preguntaron a estos chicos por qué había pasado eso en ese momento, por qué después de haberse ido a jugar, de haberse sentado con sus amigos y no estar estudiando, salió, lo que los chicos respondieron fue que necesitaban tiempo para procesar esa información dentro de ellos, que esa información se convierte en algo útil y la única forma de hacerlo útil es en el contexto. Nada sirve aprender, clavarte información, si no estás dispuesto a procesarlo y entregarlo. Y ese es un reto para todos en esta vida. Es un ejemplo muy interesante. Loren, vamos a decir que tienes todas las cámaras de la televisión ahí enfocadas en ti. Tienes muy poco tiempo para mandarle un mensaje al mundo entero. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría hoy, en este contexto? Primero, paz, tranquilidad. Vamos a estar bien, número 1. Número 2, trabájense. La única forma de evolucionar es conocerse a sí mismos y trabajar sobre lo que nosotros somos como personas. 3, respeto. Es lo único que como seres humanos nos va a hacer ser una mejor sociedad, ser mejores personas, crear mejores relaciones. Y finalmente, que luchen por ser felices. Y ahí sí es una lucha porque mucho del constructo social nos va a jugar en contra. Mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor nos va a tratar de parar. Puede ser las finanzas, pueden ser las relaciones, pueden ser nuestras propias trabas mentales. Luchemos contra eso y busquemos lo que realmente nos apasiona, lo que nos hace felices. Solo tenemos una chance, es una sola vida, no hay replay en esto. Entonces, ¿es ahora o es ahora? Hay que aprovecharla porque, ¿sabes? Siempre digo que es triste llegar al final de la vida, mirar atrás y arrepentirte por no haber hecho ciertas cosas y decir, uy, ¿por qué no la hice? Pero ya es tarde. Sí. Ese es el gran problema. Te hago una pregunta un poco más personal. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? Sin pensarlo, tal vez comida. Sí, me gusta comer. ¿Qué más? ¿En qué más gasto sin pensar? No mucho, la verdad. Son bien criteriaditas, pero lo que me gusta es salir a comer con mi familia. O sea, ellos disfrutan comer, yo también. Nos vamos nos íbamos a un restaurante, pero tampoco son. Sí, o sea, sí. Mi nana disfruta, voy a decir marca, pero disfruta el McDonald's, entonces nos vamos a McDonald's. Cosas así, la verdad es que es dar gustitos a mi familia.
En eso gasto descriteriadamente en mi familia. Si mi hija me dice, uy, amo ese vestido de lentejuelas, tiene 8 años, ¿ya la viste? Vamos. Pero tampoco es, o sea, no soy descuidada financieramente. Muy bien. ¿Tienes algún criterio tuyo personal para tomar decisiones importantes? Por ejemplo, si tienes que cambiar de trabajo, si tienes que evaluar un proyecto o cualquier cosa en tu vida, si tienes algo por lo que te guías para tomar decisiones o es tu instinto, no sé. No, sí soy bien analítica, la verdad. Pero depende de la decisión. Por ejemplo, si es una decisión laboral, pongo sobre la mesa todas las variables de impacto para mí. No necesariamente genéricas, pero por ejemplo, ¿qué me impacta a mí para cambiarme de trabajo? Primero, el aporte que voy a poder hacer con ese trabajo. O sea, realmente va a ser significativo, es decir, me va a motivar a levantarme todos los días sonreidota, morirme de ganas de ir a pisar esa oficina o la calle o a mis clientes. Eso es lo primero que pongo en la balanza. Y eso me ha hecho mantenerme dentro del mundo de la investigación, porque he tenido chance de irme hacia ser cliente, pero siempre sintiendo que desde esta arista puedo aportar mucho más. Tema número 2, ya son estos, como le llaman ahora, salarios emocionales. Voy a tener o no la flexibilidad, tengo una hija, tengo que ir al colegio, a veces, no sé, le da gripe. Hay esta serie de variables blandas que también entran en la ecuación. Y el salario, la verdad es que nadie está dispuesto a cambiarse por mucho menos, pero dependiendo si es que estas variables entran y estamos en un rango donde la vida no va a sacrificarse, pongámoslo así, entra, pero no es al revés. O sea, Sí, la verdad, lo primero es qué tanto puedes hacer en ese trabajo. sí, que te haga feliz es lo más Sí, importante. Ahora, la edad se mide en años, te dicen, no te estoy preguntando la edad, ¿eh? Te dicen, no Loren, importa. ¿qué edad tienes? Y tú dices, tengo X años. Entonces, la edad se mide en años, la vida se mide en una palabra, Historias. en historias. Ah, muy interesante. Vamos a las tres preguntas finales acá, Loren, pero antes, ¿dónde las personas que están escuchando y viendo esto se pueden poner en contacto contigo? Tus sitios, tus redes, lo que sea. A ver, ya no Twitter, me bloquearon mi Twitter, censura. Ah, sí. Sí, hace 4 o 5 días me bloquearon mi Twitter por este tema del coronavirus, porque estaba criticando un poco al Ministerio de Salud, que se merece la crítica, pero no les gustó, entonces ya no por Twitter. Búsquenme en LinkedIn con Loren Kressler, ahí es donde hago ruido, la verdad. Y tengo un Instagram diminuto, que a veces me olvido que existe, le hago caso, no le hago caso. Pero la verdad es que mi red es LinkedIn, escríbanme por ahí o si quieres te dejo mi mail personal, siempre estoy pendiente. Hay muchas personas que me escriben desde pidiendo recomendaciones, pidiendo que se publiquen cosas, Sí. mandándome los currículums, trato de responder, por lo menos los temas críticos los respondo y por ahí podemos estar en contacto siempre. Ok, qué bien. Las tres preguntas finales que le hago aquí a cada invitado que viene a este video podcast. Pregunta número 1. Vamos a viajar en el tiempo y decir que Loren Kressler tiene 149 años. Ya está allá al final de la vida, desgraciadamente, pero ha vivido mucho. Mira acá al presente. ¿Qué consejo le daría a la Loren Kressler que está sentada aquí ahora haciendo esa entrevista para vivir una vida todavía más maravillosa? Que siga haciendo, que siga adelante, que siga caminando. No creo que hay mucho que le pueda decir. Si estuviera en el futuro ya supiera qué pasó y le diría, oye, disfruta el proceso, porque si llegué hasta los 149 años, algo hice bien. Nada, que siga disfrutando, que si es que no disfruto, que busque otro camino, que si es que toca pararse firme, luchar, que luche. La verdad es que, como te dije, vida hay una sola, hay que poner un pie tras de otro y enfrentar las situaciones que se ponen al frente de la mejor manera posible. Ajá. Pregunta número 2. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo?
quiero dejar una huella de que las cosas positivas no son falsas y no son creadas y no son maquilladas. La gente puede sacar aprendizajes de cosas muy cotidianas. No necesitamos forzar y no necesitamos mentir para aprender de nuestro entorno. Los aprendizajes están ahí como flores listas para ser disfrutadas. Me he topado a través de mi red mucho cuestionamiento de cómo es posible que tengas tantas experiencias. Nada, que no tengo tantas experiencias, solo salgo a la calle y me fijo en lo que está pasando, y la verdad es que la riqueza de lo que hay en el mundo es maravilloso. Tenemos que estar abiertos a verlo, y mi misión es esa. Mi misión en la vida, pues todos los posts que vas a ver tienen el aprendizaje que yo saco de cada una de las pequeñas experiencias que se topan en mi vida. Última pregunta. ¿Qué hace a un gran líder? ¿Qué características debe tener? Dios mío, es que yo estoy un poco peleada con el concepto de liderazgo tradicional, pongámoslo así. Para mí un líder es una persona que no necesariamente tiene una jerarquía, simplemente tiene la capacidad de envisionar algo y de lograrlo colaborativamente. Eso es para mí un líder. No necesita dar órdenes, no necesita tener una figura por sobre. Simplemente de alguna manera, hay una palabra en inglés que no sé cómo se dice en español, que es harness. You can harness todo lo bueno que tiene la gente a tu alrededor, tener una visión y trabajar en conjunto para lograrlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorraine, por haber aceptado la invitación, por haber compartido aquí con todos nosotros todos tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un gusto, y a las órdenes para lo que necesites. Gracias, chao. Chao.